este momento ya se están dando cientos de liberaciones de personas privadas de libertad que se acogen a la ley de amnistía. Pero también tenemos, y están contemplados en la ley, 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela, recibieron medidas sustitutivas de la privación de libertad. Pese a que el jefe de la ilegítima Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, habló ayer de cientos de excarcelaciones y luego precisó diciendo que eran 80, la oposición venezolana solo ha constatado 19 liberaciones hasta anoche, 48 horas después de la aprobación de la ley de amnistía, considerada incompleta por activistas. Sin embargo, la ONG Foro Penal acaba de confirmar solo 16 excarcelaciones con libertad plena desde el viernes. La Plataforma Unitaria Democrática denunció que familiares de presos políticos siguen en vigilia frente a los centros de detención, mientras que más de 600 detenidos políticos permanecen tras las rejas, según sus propias cifras y las de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión. Para la libertad de todos los presos políticos solo se necesita voluntad política. Venezuela clama unidad por la libertad inmediata de todos. Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos. El exrehén del régimen, el periodista Ramón Centeno, acompañó anoche a las familias de los presos políticos recluidos en el centro de detención Zona 7 en Caracas. Centeno había ingresado a prisión en muletas después de una operación y salió en enero en silla de ruedas. Días después tuvo que enfrentar la muerte de su mamá, que solo consiguió verlo 12 días en libertad. Centeno conoce de cerca las atrocidades cometidas por las fuerzas del régimen. Pidió no desfallecer en medio de la incertidumbre sobre las liberaciones bajo la ley de amnistía. El abogado Perkins Rocha, bajo arresto domiciliario, permanece a la espera de una posible notificación que, bajo medida de amnistía, le devuelva la libertad plena. El asesor legal de la dirigente política María Corina Machado lleva un grillete electrónico desde el 8 de febrero, cuando fue trasladado desde el centro de torturas El Helicoide hasta su casa. El Ministerio Público, bajo órdenes del régimen, lo vinculó a proceso por supuestos delitos de traición a la patria y terrorismo tras condenar el fraude electoral consumado por el ente electoral y Nicolás Maduro. La encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia y su papel en acciones contra la oposición, aseguró estar construyendo ahora una Venezuela más democrática y más libre tras promulgar una nueva ley de amnistía calificada por activistas como incompleta y selectiva. El anuncio se produce en medio de presión internacional, mientras la ONG Foro Penal advierte que al menos 400 presos políticos habrían quedado excluidos de la medida, muchos de ellos vinculados a causas relacionadas con operaciones militares. La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, promulgó la ley de amnistía aprobada por la ilegítima Asamblea Nacional esta semana y defendió la medida como parte de la construcción de una nueva Venezuela. Y hoy nosotros estamos construyendo una Venezuela más democrática, más justa, más libre, y debe ser con el esfuerzo de todos. El oficialismo presenta la amnistía como un gesto de reconciliación nacional en medio de cuestionamientos internacionales por la situación de los derechos humanos en el país. Pero la ONG Foro Penal advierte que al menos 400 presos políticos habrían quedado excluidos, muchos de ellos vinculados a causas relacionadas con operaciones militares o señaladas por el régimen como terroristas sin evidencia. No debería haber ningún preso político en este país. Esa ley de amnistía es una ley chucuta. Es una ley chucuta porque es excluyente. Algunos no podrán disfrutar del regreso al país siendo exiliados. Algunos no podrán disfrutar de la libertad plena siendo presos políticos. Y así no funcionan las cosas. Según Foro Penal, el alcance temporal de la ley también deja por fuera años completos de detenciones. Pero si ustedes revisan entonces después el artículo 8 de la ley, que es el que habla de los momentos y eventos específicos a los que se va a aplicar la amnistía,
De lo primero que nos damos cuenta es de que hay 15 años de esos 28 años, 15 años completamente por fuera. No fueron considerados. Aunque el régimen ya había otorgado libertades condicionales a centenares de opositores en semanas recientes, la organización sostuvo al cierre de esta semana que todavía permanecían cerca de 650 presos políticos en el país. Organizaciones de derechos humanos alertan que, aun cuando puedan producirse nuevas liberaciones, la crisis de presos políticos continúa abierta, pese a los intentos del régimen de proyectar una imagen de apertura y estabilidad. Esta termina una nueva jornada de incertidumbre en Venezuela y el régimen, una vez más, da falsas esperanzas a los presos políticos y sus familias. Las organizaciones que hacen seguimiento a las excarcelaciones registraron la excarcelación precisamente de ninguno de los 379 prisioneros de conciencia que, según el diputado de la ilegítima Asamblea, Jorge Arreaza, saldrían de prisión bajo la medida de amnistía a pedido del Ministerio Público controlado por el régimen. Arreaza dijo que 371 personas estaban en Caracas, 5 en Barinas, 2 en Portuguesa y 1 en Monagas. El plazo que dio el legislador elegido irregularmente en 2024 fue la mañana de este sábado, lo que aumenta la angustia y espera de las familias fuera de los centros de detención. Unos 5 presos políticos fueron excarcelados con medidas cautelares, algo cuestionado por familiares y defensores de derechos humanos. A pesar de la espera de las familias, el jefe de la ilegítima Asamblea, Jorge Rodríguez, dijo que las liberaciones bajo medida de amnistía ya estaban en curso sin que hubiese un reporte de las ONG que hacen seguimiento a estos procesos. Además, semanas después que el régimen dijera que no había presos políticos en Venezuela, Rodríguez reconoció que más de 11.000 venezolanos tienen medidas judiciales que limitan su derecho a la libertad plena. Y están contemplados en la ley 11.000 personas que recibieron por el sistema de justicia de Venezuela, recibieron medidas sustitutivas de la privación de libertad. Es decir, estaban privados de libertad, pero ahora están en un régimen de presentación o están en un régimen de casa por cárcel, y la ley contempla que se levanten esas medidas sustitutivas para que las personas puedan disfrutar de libertad plena. En ese sentido, estamos atendiendo la solicitud de más de 11.000 personas que se encontraban con régimen sustitutivo en el sistema de privación de libertad del sistema de justicia, y esas 11.000 personas sí van a ser atendidas por el Comité de Seguimiento de la Ley de Amnistía. El dirigente de Voluntad Popular, Freddy Superlano, sigue a la espera que le retiren el grillete electrónico tras haber recibido una notificación de que recibiría la libertad plena la noche del viernes. Superlano está bajo arresto domiciliario desde el 9 de febrero. Un día más que, luego de la promulgación y entrada en vigencia en la Gaceta Oficial de la Ley de Amnistía, mi esposo Freddy Superlano continúa con el grillete en su tobillo. La puesta en libertad de él y de todos los presos políticos ya debería haberse materializado, como la muestra son cientos de miles de familias que mantienen la esperanza de que ese proceso se cumpla cuanto antes. Y el primer preso político en haber recibido la libertad plena fue Juan Pablo Guanipa, excarcelado con medidas cautelares el 8 de febrero y secuestrado por el régimen 12 horas después. Estuvo bajo arresto domiciliario hasta el jueves tras la aprobación de la ley de amnistía, cuando le fue otorgada la libertad plena. Sin embargo, el jefe de la Asamblea Legítima, Jorge Rodríguez, dijo que esperaba que supiera apreciar esa medida. Este fue el diálogo de Guanipa con nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, en el programa La Tarde. No hay libertad si esta tiene restricciones. En esta oportunidad es plena. Mira, sí, ayer en la noche vino un comisario de la Policía Nacional Bolivariana. Cuando yo salí a hablar con él, me dijo: quiero informarte que vengo a notificarte que eres libre. Y yo le digo: pero la libertad es plena. Me dijo: sí, la información que tengo es que la libertad es plena. ¿Qué les pudo molestar tanto, Juan Pablo? ¿No te da temor que les pueda molestar de nuevo el que salgas, el que hagas activismo, el que motives a la gente? Porque al final eso fue lo que hiciste. Lo que pasa, Idania, es que ellos tienen que entender que si queremos ir regularizando el país, el derecho que ellos tienen a hacer una marcha es el mismo derecho que nosotros tenemos a hacer otra marcha. ¿Por qué no podemos equiparar los derechos políticos? Aquí lamentablemente hemos tenido un juego de fútbol en el que un equipo ha querido controlar al árbitro
ha querido controlar al otro equipo, ha querido controlar a los que están en la grada, ha querido controlar a todo el mundo. Y así no se juega fútbol, tú tienes que jugar con reglas y las reglas tienes que respetarlas. Entonces, en nuestro juego de fútbol democrático hemos visto que ellos han pretendido controlar absolutamente todo y ellos sí pueden meter goles, pero nosotros no. Y si nosotros metemos un gol, se lo anotan ellos. ¿Qué es eso? Eso no está bien. Entonces nosotros tenemos la obligación de pelear por nuestros derechos. Y yo salgo ejerciendo mis derechos, como siempre lo hice. Yo ejerzo mis derechos y peleo por ellos y los defiendo y lucho en favor de ellos. Así que tengo toda la libertad para salir, como lo he hecho hoy. He salido a la Basílica y para ir a los programas a los que he ido hoy, para hacer lo que quiera hacer, tengo esa libertad. Ahora que tengo el temor, siempre hay temor, y Dania, cuando hay gente como quienes están en el poder, cuando ellos están allí, claro, siempre tenemos que tener temor, porque ellos lamentablemente ni respetan las reglas, ni respetan la dignidad humana, no respetan absolutamente nada. Entonces, bueno, hay que vencer el miedo y seguir adelante.